Bien, nuestra siguiente charla tenemos a Jesús Rodríguez Nieto, más conocido como Chus para los amigos. Chus hizo su grado en Ingeniería Informática y máster en Gráficos por Computador en la UPC de Barcelona. Desde entonces se ha dedicado a estudiar cómo mejorar el proceso de creación de personajes en varios estudios, como parte del equipo de I+D. Cerca de 10 años de experiencia que le han permitido trabajar en películas como Los Vengadores, Dune, Ronda Error. ¿Cómo es? Son ronda error. Ronda Error, vale, no lo conocía esta. Y muchas otras. Ahora en Skydance es el supervisor de I+D de personajes con la misión de llevar al siguiente nivel las herramientas de creación de personajes en el estudio. Y hoy aquí Chus nos va a hablar de Gepetto, que es Python para la creación de personajes en películas de animación. Por favor, fuerte aplauso para Chus. Sí, ¿ya se oye? Sí. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad es que no esperaba que se llenara la sala. Yo creo que voy a hacer un selfie para empezar y así se lo puedo pasar al estudio. Y ven que es verdad que estoy haciendo algo aquí, ¿no? Que no es mentira. ¿Eh? O sea, podéis decir hello. Eso es, ya está. Esto es genial. No, muchas gracias. Pues a ver, yo soy Chus. Ay, perdona que me he equivocado yo de botón. Esto es. Como ha dicho ya muy bien, yo estudié Ingeniería Informática, hice el máster en gráficos y bueno, he estado un poco metiéndome en el tema del cine de animación y más en particular personajes, que era lo que más me atraía. Estas son películas en las que estuve trabajando antes de ir a Skydance, hace 2 años. Esto es en Londres y bueno, algunas probablemente todas las conocéis. La que más trabajé es Ronda Error, Runs Gone Wrong, que bueno, tuvimos que crear toda la tecnología de personajes de cero porque estaba empezando el estudio. Y cuando me fui a Skydance, un poco más tarde, pues bueno, la idea era siguiente nivel, vamos a crear algo todavía más grande, más interesante y sobre todo centrado en animación, que es lo que más me tiraba, ¿no? Bueno, os explico un poquillo qué es Skydance para que tengáis contexto, yo creo que es interesante saber de dónde venimos. Muy rápido, aunque parezca que me voy muy lejos, ¿vale? 2006 arranca este estudio, David Ellison, un actor con bastante dinero que dice, me voy a meter en producción con su pasión, que es el cine, y también la animación, que veréis más tarde. Y entonces, bueno, empieza a hacer películas, sobre todo de acción, que es lo que más le tiraba, que saca algunos contratos pues, con Paramount de distribución y tal, y a partir de ahí pues va creciendo. Empiezan con la televisión, empiezan a hacer más cositas. Dicen, bueno, ahora nos metemos en videojuegos, vamos a hacer VR, sacan la franquicia de Walking Dead, que lo peta. Bueno, la cosa empieza a funcionar bastante bien y sigue creciendo. Y bueno, van sacando más series, más cosas, y se funda Skydance Animation, que es una división de las muchas que hay en Skydance. O sea, Skydance tiene cine, tiene videojuegos, bueno, ya veréis que hay más cosas, y animación. Bien, entonces más tarde, pues bueno, Top Gun pues, también funciona muy bien y sacamos nuestra primera película de animación, Luck, que la podéis ver en Apple TV. Y bueno, es una película que está bien, pero lo que viene ahora es mucho más interesante. Os hablaré algunas cosillas, pero bien, es como nuestro primer inicio y luego ya abrieron otra división para juegos AAA y bueno, la cosa está cogiendo mucha fuerza. Es un estudio con mucha tirada, ¿no? Y en ese contexto es donde dicen, bueno, ¿cómo es los personajes que queremos hacer para el futuro? ¿Cómo queremos nosotros pues, marcar una diferencia en la industria? Sí, esto ya más de lo que ha salido este año, también la misma tonadilla, pues películas más de acción y también algunos de los videojuegos. Todo esto son cosas que ya se han estrenado, que están a punto de estrenarse, por eso podía enseñarlas. Es una pena que no he podido traer cosas que se van a estrenar, aunque sí que hay algunas imágenes que os voy a enseñar. Bien, se creó la división de animación, bueno, con la idea de meterse ahí y cogen a un personaje bastante importante que se llama John Lasseter y lo ponen ahí en la cabeza y dicen, venga, pon la visión de esta empresa. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito el contexto, porque creo que es muy interesante para saber el tipo de herramientas y cómo se están desarrollando estas cosas. Yo creo que hay 3 tipos de personaje, 3 tipos de perfil en esta empresa, ¿no? Puedes tener gente más de arte, son creativos, están pues, bueno, poniendo todo su potencial creativo al servicio de contar una historia, una buena historia, ¿no? Luego tienes la parte técnica, que obviamente en una película de animación es muy fuerte, porque todo se hace a través del ordenador. Entonces ahí, quieras o no, va a haber muchas herramientas y mucha tecnología que tiene que dar soporte a esa creatividad de los artistas. Esto es muy importante. Y no hay que olvidar nunca que esto es un negocio. Entonces esto es un triángulo para mí, es un diálogo entre 3 partes que tienen que ir
poco viendo a ver cómo conseguimos sacar este proyecto adelante, porque si no da dinero, pues eso se acaba ahí. Si no hay tecnología, los artistas se mueren de asco porque tienen que trabajar demasiado y los artistas, pues al final son los que hacen la película, ¿no? Entonces, bien, pues este triángulo es muy importante. Y en particular, a mí me gusta hablar de esta interacción entre arte y tecnología, que es el punto clave, ¿no? Y a John Lasseter le gusta mucho hablar de esto, pues el arte propone retos a la tecnología. Pero es que luego vienen los desarrolladores y crean una herramienta, se la ponen a los artistas y de repente los artistas se flipan y te empiezan a hacer cosas que no habías pensado. Y se empieza a crear un círculo virtuoso en el que los artistas dicen, oye, ¿y si hacemos esto? Y entonces sacas otra cosa y ahí empieza un poco un diálogo muy interesante, muy creativo, muy bonito, que es en el fondo la esencia de lo que hacemos, ¿no? Por eso me gusta hablar de, oye, estamos haciendo cine, pero nosotros como artistas, como técnicos, estamos contribuyendo a ese arte con nuestro pincel, que es la tecnología, ¿no? Y John Lasseter, que es un visionario, pues dice, oye, es que, mira, llevamos 30 años de industria, pero esto solo acaba de empezar. Entonces dice, oye, que es que como medio acabamos de empezar con esto y podemos hacer mucho más y hay cosas que no se han hecho y todo siempre al servicio de la historia. Claro, esto es muy bonito. Y yo creo que es la parte, no solo es bonito, sino que es la parte fundamental de lo que hacemos. Porque los que estamos ahí, podríamos estar trabajando en 1000 cosas, pero es que nos mola hacer pelis, ¿no? Nos mola contar historias, nos mola crear personajes que van a tener vida y que van a contar cosas que a la gente le importa, ¿vale? Y a raíz de eso es donde sale pues, toda esa bueno, colaboración. Bien, entonces este es el primer cortometraje que empezamos a trabajar pues, hace tiempo, que ya se estrenó, también está en Apple TV, se llama Blush, es una historia muy bonita, pues inspirado en una historia del director, que, bueno, algo que le pasó y entonces lo puso pues, en una historia y es muy interesante porque habla de cosas reales, cosas que pasan, ¿no? No es un jiji jaja, sino que entramos en cosas de materia que ya me parece muy interesante. De ahí más tarde estrenamos LAC, que os he hablado antes, entonces salió en Apple TV, por temas de pandemia y contratos que se hicieron en ese momento no salió en el cine a lo grande, pero bueno, algo sí que se estrenó un poquito y luego pasó a streaming en Apple TV. Pero ya las siguientes películas esperamos que sí que salgan en el cine, pues pegándolo fuerte. Esta es Spellbound, que en principio sale el año que viene. Bueno, es una historia también muy bonita, muy interesante y sobre todo muy profunda. Yo creo que pues, va a impactar, ¿no? Va a dar mucho que hablar. Y bueno, viene aquí ahora una ristra de películas que tenemos pues ya alineadas, ¿no? Y esto es muy bonito también porque no es, ay, hacemos un proyectito y venga, vamos a hacer esto bien. No, no, es que sabemos lo que viene dentro de 5 años. Inmediatamente te cambia la mentalidad y la manera de desarrollar software y de plantear las cosas es diferente. Y eso ya, bueno, es otro contexto. Y como son películas para nosotros somos los proveedores y los clientes, pues, quiero decir, clientes a nivel de tecnología, los artistas están dentro de la empresa, no es otra empresa, pues es mucho más fácil ese diálogo y el pensar a largo plazo y construir bien. Y de ahí pues sale un poco todo lo que hacemos. Bien, voy a entrar un poco en el tema de personajes, que es mi área, y también pues así nos centramos en alguna cosita más pequeña, porque al final hay un montón de áreas, un montón de departamentos, 1000 historias y bueno. A ver, los personajes, al final tienes un rango, un abanico muy grande. Nosotros no hacemos cine real, pero para que sepáis, la tecnología es prácticamente la misma y lo único que pasa es que le das un look, un estilo, una manera de moverse, una iluminación, unas texturas, bueno, todo es más realista, ¿sí? Puedes estar pues, en un extremo, como Avengers, o puedes irte a algo muy cartoon y como muy loco, ¿no? Que se va rompiendo, que se va doblando, ¿qué tal? Que es pues este otro extremo en el que la tecnología es similar y podrías pasar de una cosa a la otra, pero al final, bueno, tienes este elenco. Luego te puedes ir a cosas más locas de, oye, pues no sé, una boca que se abre, que te cubre toda la cara, que, claro, manejar esto desde el punto de vista artístico y hacerlo desde el punto de vista tecnológico es complejo, ¿vale? O sea, esto es todo un proceso, a lo mejor te puedes tirar varios meses trabajando en este personaje con los artistas y viendo cómo funciona. Allí hay varios jugadores, ¿vale? No es una sola persona, ni son varios departamentos que están trabajando y ahora tocaré alguna cosilla de eso. Pero lo que quiero decir es, bueno, ahí hay mucha complejidad. Si tú esto lo multiplicas por muchos personajes, te puedes volver loco, ¿sabes? Que llegas... Entonces necesitas herramientas para gestionar muchos datos, gestionar procesos de una manera más automática. Bueno, ya se van vislumbrando problemas que puede haber, que ahí tenemos que entrar, ¿no? Como tecnólogos, pues para resolver. Y luego ya si te vas a cosas así ya es una locura. Porque aquí hay un montón de departamentos trabajando, desde crear los assets para, o sea, el modelo, pero luego estás simulando cosas que se están animando,
todo junto, o sea, esos son muchos departamentos que están trabajando a la vez en el mismo personaje para generar el resultado final. Y aquí o lo tienes bien trazado, la colaboración entre gente, o es una locura, ¿no? Y se puede convertir en algo muy complejo, muy costoso. Bueno, así entrando ya un poquito más en materia, o sea, un personaje lo puedes dividir en, o sea, un asset, ¿vale? Son los datos de partida para poder crear algo. Pues vienen los modeladores, que es como, no sé, tú te pones a esculpir, pero en 3D. No sé, ¿quién de aquí conoce algo del entorno 3D? Porque, vale, bueno, al menos hay algunas manos, ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones que te permiten, de una manera artística, generar esos datos, pero al final son unos datos, son puntos, vértices, aristas, caras, y yo las pinto y calculo un modelo de iluminación, ahí hay muchas mates, mucha física, hay mucha historia, ¿no? Todo eso está por debajo, pero luego tienes un montón de artistas que no tienen ni idea de eso, o un poquito, y que necesitan herramientas para hacer eso de una manera fácil, ¿no? Y yo selecciono algo, lo muevo, lo conecto con otra cosa, ¿vale? Y entonces es un poco las herramientas que ya hay en el mercado y que nosotros intentamos extender. Ahora hablaré un poquito más de eso. Pero al final, con eso tú creas un asset, pues, que tendrá pues el cuerpo, la cara, un modelo 3D, ¿no? Con su vestuario, con su pelo, plumas, props, y os imagináis que aquello como que parece ya, oye, ¿cómo se hace esto? Pues es que ahí hay mucho trabajo, ¿no? Bien, pues ahí entran una serie de departamentos, ¿no? Modelados, surfacing, que lo pinta, que define los materiales, cómo se va a reaccionar a la luz, rigging, que lo prepara para animar. Y aquí me paro un poquito más, porque es mi parte. O sea, imaginaos una marioneta, ¿sí? O sea, alguien puede estar esculpiendo las piezas de madera o de lo que te dé la gana y define como unas articulaciones, cómo se relaciona una parte con otra, ¿sí? Y yo podría, pues eso, o sea, el antebrazo se está moviendo en función de dónde está mi codo y la muñeca a partir de ahí, ¿no? Se define como una jerarquía, una relación entre elementos, ¿vale? Pues eso es la estructura de un personaje y sobre eso se define una manera de moverlo. Pues a lo mejor yo creo unos controles, digo, oye, que es que mi muñeca quiero que esté aquí, ahora quiero que el codo esté aquí, ¿sí? Entonces, de esa manera, una persona que no conoce todas las mates que hay debajo puede mover una cosa muy fácil, como muevo una marioneta, ¿sí? Entonces, eso es rigging. Es un departamento que es al que abastecemos más ahora mismo de herramientas. Y estos generan un asset, generan algo que otros van a usar, ¿vale? O sea, pues que si viene de mocap, que es básicamente, no sé si habéis visto los puntitos que lo graban con la cámara y lo traducen a un actor a un personaje, ¿no? Pero bueno, luego tienes otros departamentos que simplemente mueven al personaje, layout, que lo que hace es poner las cosas en el escenario, animation, que ya sí que define pues, el movimiento y las expresiones y tal, y crowds, que es, pues, oye, muchos personajes moviéndose a la vez, ¿no? Y ahí, pues, os podéis hacer una idea de que bueno, son dominios diferentes, todos comparten mucha tecnología, pero al final de muchas maneras diferentes. Entonces, bueno, el hecho de que tengamos que adaptarlo tanto, pues al final son muchos problemas diferentes que tenemos que resolver, por lo que tenemos no solo un equipo que abastece todo, sino equipos por áreas, ¿sí? Que se va especializando, que va gestionando cosas. Y luego ya tienes todo lo que se pone por encima. O sea, CFX, que es una abreviación de Character Effects, es, pues, oye, cómo se mueve la ropa, cómo se mueve el pelo, o efectos, que es más cosas de partículas. Pero si te vas a una película como Moana, por ejemplo, el personaje, o sea, el agua podría ser incluso un personaje. O sea, y ahí empiezas a mezclar lo que es FX con los personajes, o lo que habéis visto antes de Venom. ¿No? O sea, esa deformación pues va por ahí. Bien, y luego ya pues se pinta, se hace bonito y se generan los frames finales, ¿no? Pero lo que es el personaje, pues ahí hay mucha tela. Bueno, pues nos vamos a centrar un poquito más, vamos a ir entrando más, ¿no? Rigging y animación. Bueno, entonces el personaje, como decía, tiene una estructura, ¿vale? Una relación entre elementos. Ahí podéis ver esto tiene puntero, ¿verdad? Oh. Vale, pues tienes ahí ese esqueleto, esa relación, pues los pies hacia la cadera, hacia el pecho, ¿no? Y la cabeza. Bueno, pues esa es la estructura sobre la que vamos a hacer una serie de cálculos, ¿no? Os he comentado antes de que tú puedes tener dependencias como en jerarquía. Yo puedo tener mi hombro, el codo depende de esto, la muñeca depende de eso y yo puedo generar como unas rotaciones que se van componiendo, ¿sí? Pero imagínate que el artista dice, no, pero es que yo no quiero ir moviendo esas rotaciones, yo quiero decirle que la muñeca esté aquí. Pues yo muevo la muñeca ahí, pero si os fijáis, aquí hay como un triángulo. Y si tú aplicas matemáticas de geometría de bachillerato, pues puedes empezar a hacer los cálculos de dónde, oye, qué ángulo tendría que hacer para que esto esté ahí, partiendo de este punto. Y luego ya solo tengo que dar una orientación de mi codo, ¿no? Eso sería la base, es como una operación geométrica sobre unos datos que le llamamos solver. Y hay solvers de todo tipo. Este sería un solver de IK, que se usa para videojuegos también, se usa para más cosas. Y hay
podemos empezar a construir por relaciones entre cosas, que si las clavículas, que si no sé qué, que si deslizamientos de piezas con otras piezas. Se puede complicar un montón, ¿vale? Las mates que puede haber en un personaje son muy bestias. Bueno, al final de ahí salen como unos huesecitos, que son unos puntos que definen esa estructura, y de ahí podemos vincularlo a la geometría, ¿vale? Porque ¿cuántos vértices puede tener esto? Pues a lo mejor 30.000. Imagínate a una persona moviendo 30.000 vértices en el tiempo, ¿no? Te puedes volver loco. Entonces necesitas esa estructura que yo muevo unos puntos y ya me mueve el resto. Entonces hay toda una fase también de crear deformadores, que sería como ir del esqueleto a esa superficie. Lo más básico es, oye, tengo un punto, se vincula a mi hueso y entonces yo cuando muevo el hueso, pues el punto como que lo va siguiendo, ¿sí? Bueno, pues esa es la esencia de un skin cluster, se puede combinar con varios huesos, bueno, y ahí va creciendo todo. Todo hay una serie de cálculos y de tecnología que está por ahí debajo. Entonces, ¿cómo el artista lo coge, no? Pues tú tienes Maya, que antes ha comentado alguien de Maya, bueno, pues es una de esas herramientas donde tú ves el entorno 3D, puedes seleccionar un objeto, moverlo, rotarlo y empezar a hacerle cositas, ¿sí? Bueno, pues tienes esa API donde hay esa interfaz gráfica donde puedes crear todas esas cosas. Y por debajo hay una evaluación de cálculos más bestias, ¿sí? Y entonces eso, el software a lo mejor te lo expone de alguna manera, pero si eres desarrollador, pues puedes meterte y programar cositas, que es una cajita que el artista la pone ahí pum, y se calcula algo sobre esos datos, ¿sí? Sobre esos huesos con esa geometría, por ejemplo, el skin cluster. Si tú miras ese deformador, pues al final el core de ese cálculo son 10 líneas, ¿vale? No más, pero luego tiene muchas más cositas de cómo se engancha con todo y cómo coge los datos, cómo los procesa. Bueno, y al final lo que necesitas es un sistema de interacción para los animadores. Esos controles de la marioneta, pues es un poco como expones a los artistas algo que ellos puedan manejar y todo el cálculo está pues encapsulado, ¿sí? Vale. Y entonces aquí aparece la magia del scripting. Todas esas aplicaciones tienen una API que les permite entrar a fondo, coger esos datos, explorarlos y hacer cosas con eso, ¿vale? Y se usa Python. Esto ya se ha extendido por todas las aplicaciones, de manera que uno que sabe Python se puede meter a tocar lo que hay por ahí debajo de lo que quieras. Y entonces eso ya entra, pues cosas como traer los datos del pipeline de otro departamento, procesarlos, hacer quality checks, hacer lo que quieras, y luego ya operaciones que los artistas hacen con eso, de creación de estas cosas de una manera más automática. Y ahí es donde tenemos un poquito en automatizar cosas para la creación de personajes, ¿vale? Entonces, el problema que tiene esto es que es tan accesible que muchos artistas empiezan a crear código, y un código que suele ser bastante sucio, ¿vale? Sin mucho orden, ¿no? Y entonces, otra de las tareas es, oye, vamos a coger esto, vamos a organizarlo bien para que pueda escalar bien, para que esto ataque como varios problemas, ¿vale? Entonces, estos son, bueno, pues la mentalidad de ingeniería que uno tiene que tener ahí, pues para poder hacer estas cosas. Bueno, entonces hablemos ahora un poco más de Gepetto, y ya llevo bastante rato, ¿sí o no? Vale, voy a ir mucho más rápido. O sea, Gepetto es el sistema que usamos, es un sistema modular, y entonces la idea es encapsular partes del personaje de manera que podamos reusar esas piezas y conectarlas de maneras varias, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito más de eso. Está todo hecho en Python, entonces la idea es que el artista puede definir esa estructura, todas esas piezas, de cómo se compone un personaje, las relaciones entre ellas y cómo el siguiente departamento, los animadores, van a mover eso, ¿vale? Y gestionar muchos personajes, porque al final en una película a lo mejor tenemos 30, y bueno, y entonces todos los datos que vienen con eso, que vienen de muchos departamentos, y hay que saber gestionar también. ¿Vale? Entonces yo voy a hablar de 3 patrones de programación, así por entrar un poquito más en algo de programación, pero porque no estoy enseñando nada de código, pero de cómo yo he estructurado esto, ¿no? Algunos de los problemas que encontramos y cómo, oye, una mente ingeniera como la vuestra, pues se mete ahí y dice, ya, ¿cómo resuelvo un problema de artista? De una manera de ingeniería, ¿vale? Entonces tenemos nuestro personajillo, ¿vale? Que lo vamos a romper en piezas, ¿vale? Las piernas, el torso, la espina, al final son todas esas piezas que tienen sentido como unidad, ¿vale? Y yo podía reusar estas cosas, yo podría hacer ahora otro personaje, el que tuviese 4 brazos, pues porque ya he identificado lo que es el trocito del brazo. Para que se entienda un poco mejor, cada una de esas piezas, ¿qué sería? Lo que el rigger, el personaje, el artista que crea cómo se va a mover ese personaje, va definiendo con esos clics. Todo eso yo lo puedo traducir a un código, ¿vale? Y ese código lo puedo encapsular en una cajita, ¿vale? Que tendrá unas entradas y unas salidas, ¿vale? Es decir, a partir de dónde me voy a conectar el brazo y dónde está el codo y no sé qué, yo puedo construir todo lo que tenga que ver aquí, ¿no? De nodos y de historias en el sistema,
¿vale? Y lo único que tengo que hacer es definir esas relaciones. Esto es el modelo de datos. Al final tenemos algo que el artista quiere hacer. ¿Cómo? Pues tenemos que crearle la manera de introducir esos inputs, ¿sí? Entonces vamos a crearle un grafo que él puede crear esas cajitas y las puede conectar. Pero ya entidades más grandes, ya no es todas las cositas que tendría que hacer y código y scripting, sino, oye, un brazo, boom, pon un brazo y le pones estos parámetros. Esos parámetros los voy a controlar con unos atributos. Voy a decirle el brazo, pues se tiene que comportar de esta manera, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle, si no, nos vamos. Y luego, a partir de ahí, es, bueno, ahora todos estos datos, ¿cómo los voy a evaluar? Esta sería como otra vista de los mismos datos, ¿vale? O sea, hay una interacción con una misma fuente de datos, pues desde varios puntos de vista, ¿sí? Bien, esto es, si empezamos a esquematizarlo un poco más, pues tenemos un contenedor que tiene un montón de nodos, todas esas piezas, y esos tienen unos datos, ¿no? Unos atributos, y hay conexiones entre ellas, ¿vale? Estos son en mi modelo de datos. Y a partir de ahí puedo definir cómo quiero evaluarlos, y entonces defino pues, un engine que va a leer todos los objetos que hay ahí dentro, que al final son como pasos de evaluación, los va a ordenar, eso corresponde con cada uno de esos nodos, y cada uno de esos va a tener unos datos de ejecución, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, el poder separar. O sea, si un programador llega y un artista empieza a programar cosas a piñón, poder separar las cosas, de decir, oye, aquí tengo mis datos y aquí tengo cómo voy a evaluar mis datos, ¿no? Eso es muy importante, porque si no, si tú cambias los datos, la manera de evaluación ya es complicada, no puedes evaluar de varias maneras. Bueno, entonces este ejercicio es el que tenemos que hacer nosotros como ingenieros, pues para ir estructurando lo mismo que haría pues quizás un artista intuitivamente, ¿vale? Bien, entonces tenemos esos datos. Con un grafo de conexiones estamos haciendo operaciones sobre esos datos y tenemos una serie de vistas, yo aquí pues todos, podría haber más, ¿vale? Que me muestran qué es lo que le está pasando a esos datos, ¿vale? Y a lo mejor pues, has creado todos estos módulos, tienen estos valores, en los atributos y tal y cual. Claro, ¿cómo actualizas esto? Si el artista está haciendo cosas, ¿qué haces? Que el grafo, que es una vista, empieza a decirle a las otras vistas, oye, hazme esto o lo otro, actualiza de esta manera o otra. Eso es una locura, porque cuantas más vistas añades, pues más relaciones tienes que ir creando en tu grafo, lo cual el grafo no tiene por qué saber quién está mirando los datos, ¿no? Al revés sería todavía peor, o sea, que los datos empiecen a enviar, a decir a las diferentes vistas, tú haz esto, tú haz lo otro, o sea, no tendría sentido. Bueno, ¿qué es lo que haces? Pues creas como una capa intermedia, ¿vale? A la cual todas las vistas van a decirle, oye, que yo estoy mirando estos datos, si pasa algo, dime, ¿vale? Y a partir de ahí, pues cualquier evento sobre esos datos, el Comment Manager pues, va a hacer el chequeo, va a validar que esa operación ha funcionado, y si ha funcionado, le lanza un evento a todo el mundo, hey, que me he cambiado esto, y le da un poco de información, ¿sí? Entonces, de esta manera es fácil, bueno, pues tener las cosas separadas, ir creando más vistas, crear más cosas, y los datos siempre son los mismos. Bueno, pues esta es un poco la mentalidad que uno tiene que ir aplicando, ¿vale? Este es un poco, bueno, una vista del programa, donde tenemos ese grafo de nodos y las relaciones entre ellas, y luego tenemos una serie de vistas que están como, bueno, abasteciéndose un poco de esos datos, ¿no? Y esto me lleva a otro patrón, que es el patrón comando, que bueno, básicamente es cómo gestionas esas peticiones que hay de las diferentes vistas. Bueno, pues lo encapsulas en un objeto que le llamas comando y que simplemente pues encapsula los datos que hacen falta para esa operación. Y ya lo pones ahí. Y además esto lo bueno que tiene es que puedes hacer herencia y puedes hacer operaciones que reusan cosas de otras operaciones, ¿no? A lo mejor es crear un nodo y hacer algo más, bueno, pues ya haces parte de uno y parte de otro, y tienes todos los datos, lo cual puedes siempre deshacer, puedes validar esa operación y gestionar siempre los errores. Bueno, entonces es una manera de encapsular las cosas que a un artista dices, coño, esto ya le supera, pero si lo estructuras bien, esto puede escalar muy bien y puedes tener un montón de comandos y todo es limpio y todo funciona, ¿vale? Bueno, otro ejemplo del comando, ya súper mega tarde, sería la relación entre Gepetto, que hasta ahora digamos se está ejecutando dentro de Maya, porque ejecutaría una serie de instrucciones con la API de Maya, a decir, oye, pero es que a lo mejor me interesa que Gepetto esté fuera de Maya, porque si está dentro de Maya y Maya peta, se cuelga, pierdo todo mi trabajo, yo no quiero perderlo. Entonces, crearía la aplicación fuera. ¿Cómo? Pues a lo mejor con una comunicación de sockets. Y ahí es donde pues, vas a Python y tienes un montón de librerías muy interesantes y empiezas a aplicar sockets, una comunicación entre esa aplicación y Maya, ¿sí? Entonces que a lo mejor eso, oye, te da también para poder crear varias, o sea, poder controlar varias instancias de Maya y a lo mejor pues, construir personajes en paralelo. Yo tengo crowds y quiero ir construyendo pues muchos a la vez porque tengo que hacer una publicación de un cambio de modelo o lo que sea. Bueno, pues ahí lo mismo, aplicas, ya lo ordenas un poquito más y pones ahí unos clientes, unos servidores, una relación de sockets y lo encapsulas todo en comandos, cosas que entiendes,
que se van a enviar, que tienen un código, que tienen un entorno de cómo se va a ejecutar eso, y gestionas bien los inputs y los outputs y los errores que pueda generar. Y bueno, entonces, estas son maneras un poco de ordenar algo que, ya te digo, un artista se pondría a piñón a escribir, y si no lo ordenamos bien, esto se puede ir de madre muy fácilmente, ¿no? Bueno, ya para acabar un último ejemplo y luego ya recojo todo. Imaginaos el brazo. Hasta ahora pues podemos hablar de un brazo que se puede usar para la derecha y la izquierda, es el mismo código, cambiando unos parámetros y tal, ¿no? Pero bueno, como ya lo tengo partido, oye, ¿por qué no? Yo tengo un personaje de 4 brazos, simplemente con más parámetros y cómo se conectan, ya tengo 4 brazos funcionando bien con ese personaje, lo cual es muy interesante. De repente he pasado de bípedo a un humano normal a 4 brazos, que ya es pues otro personaje diferente, ¿no? Bueno, pues eso puede ser a nivel de personaje. Yo podría decir, este es el brazo de especie, y luego tengo cómo eso se implementa en mi personaje. Pero luego podría decir, bueno, pero es que a lo mejor en esta película el estilo me lleva a que los brazos son de esta manera, y ahora por especies pues ya voy dividiendo, pues estos son como, no sé, como ardillitas, o estos son ya como gigantes, no sé, son diferentes brazos, pues ya puedo ir teniendo cosas. O puedo tener pues mi modelo de estudio, o mi estándar de estudio, y de ahí pues voy heredando. Pues el poder estructurar una cosa así, en la que puedo trabajar a diferentes capas, diferentes niveles, y entonces ir adaptándome a las diferentes situaciones, esto lo piensas bien y lo estructuras, o estás perdido, ¿no? Bueno, pues este es un poco el ejercicio que tenemos que hacer como ingenieros, y Python nos lo facilita mucho, porque al final puedes prototipar y puedes meterte ahí muy fácilmente, ¿sí? Bueno, ahora ya esto sí que es un poco más selling point. Pero, ¿qué tenemos así como departamentos de ingeniería, aparte de lo que es IT, que son infraestructuras, que obviamente nosotros tenemos que estructurarnos bien para tener una infraestructura seria para poder funcionar bien? Pues hay como varias áreas, ¿no? Entonces están los technical directors, que no es que sean artistas ni directores de nada, son la manera de llamarle Python developers en el mundo, en esta industria, ¿vale? Entonces dices, oye, que me mola este tema, yo quiero aplicar, y ves technical director, eso eres tú, ¿vale? Entonces es gente que puede desarrollar herramientas para los artistas a muchos niveles, ¿vale? Y de muchas maneras. Esto ya, si queréis, luego podemos hablar de más. Luego ya hay más gente de pipeline, que es un poquito más abajo, y sobre todo es cómo los datos navegan entre los departamentos, y esa interacción con los departamentos y esos datos, ¿vale? Que también tiene mucha tela, ¿vale? Software engineer, que ya es un poco más mi área, de I+D, donde tocamos Python y C++, y ya son aplicaciones un poco más bestias, ¿vale? Y luego researchers, que ya son gente que hace investigación, o sea, tíos que están haciendo doctorado, o que, bueno, a ese nivel, y están entrando en cosas un poquito más a fondo, ¿vale? Bueno, entonces aquí al final estamos tocando como muchas aplicaciones a través de su API, pues todo este tipo de lenguajes, sobre todo los TD, sobre todo es Python, pero cuanto más abajo entras, pues más de estas cosas. Y luego, pues al final hay muchas disciplinas que se mezclan ahí, porque es que todo eso es computer graphics que necesitamos aplicar en la industria, ¿sí? Bueno, ya esto un poco para ponernos medallas, ¿no? Pero, o sea, Skydance, como he dicho antes, es un estudio que está arrancando a nivel de animación. Y entonces estamos reestructurando todo, estamos creando algo con mucho potencial, pero bueno, hay que crearlo, y entonces necesitamos muchos brazos. Y es un poco la motivación por buscar gente, pero en un contexto muy creativo, donde es muy agradable trabajar, pues porque estamos todos construyendo algo juntos, ¿no? Bien, y al final es que hay como muchas opciones, ¿no? O sea que tampoco... entonces, si alguien quiere aplicar, pues esta es un poco la web. Pero vamos, entras en Skydance y lo vas a encontrar fácilmente, ¿vale? Y ya está. Esto es un poquito... Muy bien, gracias, Chus. Súper interesante. ¿Preguntas? Manos arriba. Vale, tenemos por aquí. Primero, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Tengo mucha curiosidad en saber hasta qué punto convertís a los diseñadores en ingenieros. Cuando dices que escriben código, ese código se reutiliza, vive en un repositorio, alguien lo gestiona, ¿cómo aseguráis que no pasa nada ahí? Hay muchos casos. O sea, Vale, o sea, al final ellos no tienen acceso a los repositorios como tal, a no ser que, digamos, este tío es bueno, sabe lo que está haciendo, entonces le damos permiso a esa persona. Pues esto todo lo gestionamos en GitLab, está todo ahí, ya está, ¿no?
pero siempre van a haber unos checks, eso seguro. ¿Qué pasa? Los artistas se ponen ahí a hacer cosas, tienen su carpetilla y tienen ahí sus scripts. Y entonces eso es lo que es un problema, porque los empiezan a compartir, ya no sabes dónde están las cosas y tal. Pero al final, dentro de lo que cabe, siempre se queda en ese mundillo que tarde o temprano va a desaparecer, porque pues, esa persona se va o cambiamos de show, de película y no sé, las cosas. Pero normalmente lo que pasa es que el artista va con su mochila de cosas que se ha ido haciendo toda su vida, ¿vale? Porque le mola trabajar con eso. Esto por un lado. Luego, cuando hay que hacer un problema gordo, a ellos se les va de las manos. O sea, que hay que resolver un problema gordo y entonces vienen a verte y te dicen, mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y entonces te sirve como manera de ilustrar qué es lo que querían hacer. Pero hay un ejercicio muy fuerte de un paso atrás y decir, bueno, pero realmente ¿qué querías hacer? No me vengas con una solución o qué quieres que te haga con el script, dime qué te pasa. Y eso es muy importante. Entonces a partir de ahí vas tirando la cuerda y sacas y entonces aparece un proyecto. Un proyecto que tiene que pasar pues para las diferentes capas, ¿no? Y decir, oye, nos lanzamos con esto porque si hacemos esto ya no podemos hacer otra cosa, simplemente es un poder decidir dónde pongo la energía. Y entonces a lo mejor empujamos un área y entonces todo eso se vuelve obsoleto y los artistas les cuesta cambiar, pero al final es para su bien. Entonces se acaban subiendo al barco si lo has hecho bien, ¿eh? Si no, pues todo el mundo se enfada. Pero estas son un poco las dinámicas que suelen pasar. Y entonces, ¿se vuelven más artistas? Como están trabajando en un entorno de artistas, de técnicos, perdón, hay algunos que lo cogen, que quieren hacerlo, y otros que dicen que no me líes, o sea, y tienen todo su derecho de decir que no. Pero es cierto que hay una conversación, una colaboración, y ellos tienen que entender un poquito, igual que nosotros hacemos el esfuerzo de meternos en su mundo y entender cuáles son sus necesidades, y eso es clave también. ¿Sí? Gracias por asistir. Tengo dos preguntas rápidas. Bueno, espero que sean rápidas. En este caso, la primera sería, ¿por qué Apple TV y no otra plataforma como HBO o Amazon Prime? Ya, es interesante. Eso sale totalmente del... o sea, yo te puedo decir mi versión, que tampoco puedo... Claro, porque esto está todo grabado, ¿sabes? ¿No? Pero vamos a ver, no, yo te puedo decir algo, o sea, al final necesitas una plataforma de distribución. Cuando estás empezando un estudio, alguien te tiene que acompañar, porque es muy cara toda esa fase de distribución. Es casi la parte más cara, ¿vale? Si lo comparas con crear la peli. Y bueno, entonces al final uno trabaja con los partners que tenga más cerca. Los headquarters están en Los Ángeles, tenían cierta colaboración con Apple. John Lasseter tiene un pasado con Apple también bastante estrecho. Bueno, entonces ahí se conectan muchos cabos. Lo dejamos ahí. Vale, la segunda sería, en este caso, una compañera mía que estuvo preguntándote y tal, fue que me parece que fue ayer, porque pierdo la noción del tiempo, la verdad. Si yo, por ejemplo, soy una persona que le interesaría entrar en este mundo de la animación, Sí. ¿qué estudios tendría que hacer o qué formación tendría que hacer para acceder a ese puesto de trabajo, por ejemplo? Sí, es muy interesante. O sea, yo soy de la teoría de que cualquiera puede construirse su perfil si se espabila suficiente, porque el material está disponible, ¿vale? Lo que pasa es que necesitas un mentor, alguien que te indique, pues ponte aquí y no pierdas el tiempo con esto, ¿no? Pero el material está ahí, hay un montón de tutoriales, hay un montón de gente que crea cursillos de cosas muy prácticas de TD, ¿no? De cómo pues, puedo contribuir a la producción de esta manera o de esta otra, ¿no? Y te puedo pasar cosas luego si quieres. Todo eso al final es en lo que uno vaya construyendo. Luego, si tú has estudiado ingeniería informática, pues ahí hay algunas asignaturas, ¿vale? Yo me fui metiendo en todo esto porque me gustaban computer graphics y hice todo lo que pude de todas las optativas, todo lo que había. Pero aún así no tenía un mentor y eso me llevó a tardar bastante en meterme donde quería llegar, ¿no? O bueno, donde descubrí más tarde que quería llegar, porque no lo sabes. Y luego tienes algunos másters, ¿vale? Entonces en Madrid sí que hay algunos másters. Claro, tampoco es plan de ir recomendar unos y no otros, porque ahora mismo, pero luego te puedo ir diciendo cosas, ¿no? Pero hay másters muy interesantes. O sea, no sé, a mí el que más me ha llamado la atención es el de Rey Juan Carlos. Esa universidad tiene un máster de Computer Graphics que es muy completo. Y de ahí tenemos mucha gente que ha entrado en el estudio. ¿Sí? Pero hay muchas más cosas. Y luego en Inglaterra o tal, pues también tienes otros sitios, ¿no?
O sea, al final hay sitios, ¿vale? Te puedo quizás dar una lista luego si quieres, pero sobre todo a mí lo que más me llama la atención cuando quiero fichar a alguien, lo primero que veo es la motivación, qué es lo que está buscando. Y si veo potencial, entonces ya miro, vale, qué es lo que sabes y cómo te puedo encajar en algo de lo que necesitamos. Porque al final, en un estudio de este calibre, donde estás construyendo una visión a largo plazo, no te importa oye, te voy a entrenar unos meses, no es que me interesa lo que vas a producir dentro de 2 años y lo que vas a hacer crecer esta empresa dentro de 5. ¿Vale? Y eso es lo que yo busco. Sí. Gracias. Vale, más preguntas por aquí, todo cerquita. ¿Qué hora es? 8:50. Buenas, muchas gracias por la presentación. Nada, solo por curiosidad, porque hablas de datos y entiendo que una película genera muchísima cantidad de información. Sí. Entiendo que muchos de esos datos están más orientados a los procesos de animación, a Sí. herramientas de asistencia, Sí. pero ¿hasta qué punto tenéis construido por debajo una arquitectura de Sí. información y qué Sí. peso tiene la analítica de datos, Sí, tener algún sí. data scientist, Sí. algo de ese estilo? Sí, eso se sale un poquito de lo que yo conozco, hay que ser sincero, pero se generan muchos datos y sobre todo la complejidad también viene por, si tú estás en una única localidad, bien, todavía. Pero el momento en que tienes gente por el mundo, es muy complicado, tienes que hacer que todo el mundo pueda acceder a los datos y de una manera suficientemente rápida. En el estudio donde estaba antes en Londres era una locura, teníamos un montón y cada facility era una pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues había mucho flujo de datos y tal. Pero luego tienes que gestionar eso muy bien a nivel de producción. O sea, todo esto al final, necesitas tienes un ejército de gente trabajando en muchas partes de una manera muy iterativa, o sea, no es limpio todo el proceso, entonces tienes que adaptarte muy bien, necesitas saber qué pasa en todos lados en cualquier momento, ¿vale? Y eso es el equipo que dirige todo eso es producción, que también es un ejército y que necesita esos datos, ¿vale? Los artistas van funcionando contra unas bases de datos, normalmente la aplicación que más se usa se llama Shortcan, que te gestiona toda la cosa de producción, ¿vale? Pero obviamente a nivel de ficheros y de movimiento de datos también hay bastante, ¿no? Yo diría que las bases de datos tampoco son cósmicas, ¿vale? Eso no estamos hablando de muchísimo comparado con un banco, digamos, ¿no? Pero bueno, sí que hay gestión de datos ahí y entonces el equipo de infraestructura, o sea, de los de pipeline y IT, pues hacen partnership para sacar eso adelante, ¿no? Ahora estamos en una fase de transicionar al cloud, estamos buscando gente de DevOps y todo eso para poder construir bien también un entorno de desarrollo distribuido, digamos, ¿no? Basado en GitLab, pero bueno, todo lo que tendría que ser DevOps para poder funcionar bien, ¿no? De hecho, si alguien sabe de eso, que me llame luego inmediatamente. No, pero o sea, lo bonito es que es una empresa que está surgiendo ahora y hay mucho por hacer, mucho por construir, mucho por diseñar y entonces, bueno, pues eso también, bueno, las tecnologías que estamos usando ahora intentamos que sean lo más moderno posible, pero digo que hay muchos pasos en falso también, estamos intentando construir. No sé si he contestado, pero... Buenas, gracias por la presentación, muy chula. Te quería preguntar por Gepetto. Sí. Justo ahora acabas de comentar que ustedes lo que intentan es eso, hablar con los diseñadores, la gente que crea a los personajes y resolver sus problemas. Sí. Gepetto, Sí. ¿cómo nace? O sea, te llega alguien y te dice, me gustaría hacer esto y Normalmente, de ahí sí, ¿nace Gepetto o sí. cómo fue? Normalmente, a veces pasa eso, ¿vale? Tienes un artista que tiene la visión suficiente como para decirte, tío, nuestro problema es este. Pero a veces no, porque tienen muchos problemas pequeñitos, tienen muchos fuegos. Están coordinando también mucha gente. Entonces, normalmente la mayoría de las veces lo percibes por gritos de dolor, básicamente, ¿no? O sea, si estás atento suficiente, la gente se queja de cosas. Y si haces el concepto de abstraer, o sea, el ejercicio de abstraer, pues vas atando cabos y dices, oye, tenemos que tocar este tema. Entonces, eso abre la puerta. Si generas el diálogo, vas sacándoles información, ¿sí? Y luego al final hay un montón de cosas que no ves desde el principio, para nada. Pero empiezas a generar ese diálogo y también es muy importante que ellos te vean como alguien que realmente les da soluciones, ¿no? Y entonces se van a intentar apoyar en ti.
Y cuando tú les das algo, entonces ya pues se sienten atendidos y te van a pedir más cosas y van a confiar en ti, te van a dar más espacio, más tiempo. Entonces el punto clave es conseguir que ellos, como decía antes, te describan dónde les duele y qué es lo que realmente quieren hacer. Porque es muy fácil que te digan, no, es que quiero que me hagas un botón que, no sé, o que me hace esto, o, no sé, cosas muy concretas, que es su problema que tienen hoy, pero mañana tienen otro, y el mes que viene otro, y no lo has solucionado bien, y no puedes estar corriendo detrás de todo el mundo. Eso no soluciona nada. Entonces, bueno, de hecho, la parte más bonita, esto lo he visto varias veces, es cuando te piden algo, te plantean un problema. Claro, yo es que estoy en la parte de I+D, ¿vale? Y entonces estoy como mirando siempre a lo que viene, no a lo inmediato, ¿no? Pero te vienen con, oye, queremos hacer este personaje y no sabemos cómo hacerlo. Y entonces hay estas cosas que tendría que hemos visto en las diferentes aplicaciones, pero no sabemos. Entonces tú ahí lo analizas y les das una solución y entonces empiezas a trabajar con ellos, ¿no? Y al final les das algo, lo cogen y, oh, coño, esto, qué bien, ¿no? Y entonces empiezan a hacer esto y empiezas a crearlo, a hacerlo crecer, porque a ellos se les van ocurriendo cosas, ¿no? Esto lo he comentado antes. Pero lo más bonito es cuando, si realmente has hecho bien ese ejercicio, aquello empieza a tener vida propia. Es como un bebé que lo sueltas a la vida y empiezan a usarlo en otras aplicaciones, en otras películas, de otras maneras que habías intuido, y como lo has hecho de una manera genérica y has puesto las piezas bien, pues eso puede crecer solo. Y entonces has matado muchos pájaros de un tiro, ¿sabes? Pero porque lo has hecho bien desde el principio y eso puede seguir creciendo. ¿Sí? Entonces esa es la parte que a mí más me gusta de la ingeniería y de resolver problemas para la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen los proyectos? Hay proyectos que me los he sacado de la manga, o sea, que nadie me había pedido nada y empiezo a molestar a la gente. Oye, ¿y si hacemos esto así? ¿Y si tal? Entonces, siempre es un inception, o sea, metes ahí la idea y eso va creciendo y de repente, oye, pues sí, pues vamos a... Y entonces les das algo y de repente les has creado una necesidad, pero les estás resolviendo un mega problema que no eran conscientes, ¿sí? Vale, tenemos tiempo para quizás una pregunta más. No sé si alguien tiene otra. Por allí. Hola. Relacionado con esto último que estabas planteando, ¿sucede que por temas de producción se solicite un personaje que no os cuadre con lo que ya tenéis modularizado y con las cosas y demás, y haya que cambiar el personaje porque no hay pasta para hacer el proceso? Sí, eso pasa siempre. Entonces tú proyectas y te preparas lo mejor que puedes. Es como tú vas a la guerra, tú te preparas, pero no sabes lo que va a traer el otro y van a pasar cosas, ¿no? Entonces tú tienes que preparar para poder adaptarte. Y es una de las premisas del programa, pues lo construyes de esa manera, ¿no? Entonces todo esto de modularizarlo bien y tal, no se trata de cerrarlo todo y que sea muy hermético, como muy rígido, sino la idea es que si yo me tengo que adaptar, soy muy rápido porque añado 3 cositas aquí y ya tira. Entonces eso, lo que he presentado al final de herencia, va un poco en esa línea. Tú tienes cosas de estándar, que es lo genérico, y de ahí pues vas bajando a más especialización según lo que necesitas. Y a nivel de show, de película, puedes tocarlo todo, pero tienes un 80% ya hecho, porque te lo han definido muy bien. Y te dedicas un 20%, que es el extra para hacer que ese personaje sea muy bueno, pones ahí todo el tiempo, porque el otro ya funcionaba muy bien y lo has adaptado a lo que necesitabas, ¿no? Esta es un poco la mentalidad. Vale, muy bien, muchas gracias. Pues eso sería todo. Muchas gracias, Chu. Fuerte aplauso de nuevo.